El viento soplaba fuerte aquella mañana en el Cap Canaveral. Abajo, a decenas de metros, el mar golpeaba con fuerza contra las rocas. Entre el ruido de las olas, los gendarmes avanzaban con cautela buscando restos humanos en un terreno que parecía inaccesible. De pronto, uno de ellos se detuvo en seco. Entre la maleza y una piedra húmeda, algo de color azul asomaba, y lo que al principio parecía ser una pista aislada, acabaría revelando un secreto mucho más grande de lo que nunca hubieran imaginado. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso francés, un caso en el que además hay involucradas personas españolas, un caso que, como suele decirse, supera cualquier guión de ficción. Lo que empezó como la búsqueda de una persona desaparecida dio un giro escalofriante cuando, en lugar de un cuerpo, las autoridades encontraron dos. Un hallazgo que destapó una historia de engaños y violencia y que durante años mantuvo a Francia en vilo. Hoy vamos a adentrarnos en el caso que los medios franceses bautizaron como el Affaire de Cap Canaveral. Si quieres saber más, sé bienvenido. Bueno, y antes de empezar quería recordaros que he abierto un nuevo canal que se llama Letra Pequeña. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito y habéis visto el vídeo. Y para los que no, este nuevo canal trata sobre casos de true crime en los que no hay muertes. Son casos de fraudes, estafas, sectas, atracos. Bueno, realmente ahora mismo solo he subido 2 vídeos, pero en el futuro esta va a ser la temática del canal. Os agradecería mucho que le echarais un vistazo. Podéis encontrar el canal enlazado en la cajita de información y también en el primer comentario fijado. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia de hoy se va a desarrollar a pocos kilómetros de Marsella, en el sur de Francia, en un rancho donde se criaban caballos. Allí vivían Dominique y Manuel Ortiz. Aquel domingo, 25 de marzo de 2001, era un día especial. La familia y los amigos habían sido invitados a una gran barbacoa de la que Dominique se había encargado de hacer las compras y preparar. Estaba previsto que llegara temprano para ultimar los detalles, pero Dominique no apareció. Intentaron llamarla por teléfono, pero no había manera de localizarla. Pasó la mañana y tampoco hubo respuesta. Con el paso de las horas os podéis imaginar que la preocupación iba creciendo. El lunes, o sea, el día siguiente, la situación no había cambiado. No había ninguna noticia de Dominique. Aquello no parecía propio de ella. Era una mujer de 30 años y aunque a veces pasaba la noche en casa de su novio, siempre avisaba a su padre para que no se preocupara. Además, entre ambos existía un acuerdo que trataba sobre el cuidado del negocio. Los caballos exigían presencia constante en la finca, con 3 o 4 visitas diarias al menos a las cuadras. Su ausencia repentina no solo resultaba extraña, sino que suponía un problema práctico inmediato, y Dominique era muy consciente de aquello, con lo cual su padre estaba convencido de que le había pasado algo grave. Dominique jamás se iría sin dar señales de vida, y menos a él. Llamó a todos los amigos de su hija, pero nadie sabía dónde estaba. Incluso trató de contactar con hospitales de Marsella, pero ninguno sabía nada de ella. Finalmente decidió acudir a la gendarmería. Allí, cuando explicó que su hija había desaparecido, la respuesta fue desalentadora. Tenía 30 años, era mayor de edad y podía hacer lo que quisiera sin necesidad de informar a nadie. Le invitaron con cortesía a marcharse, pero claro, en la práctica le dejaron con una preocupación horrible y solo sin saber qué hacer. 3 días después de la desaparición, Manuel seguía sin noticias. Tampoco tenía noticias de ella Jean-Claude Doulery, el novio de Dominique desde hacía 7 meses. Entre ambos había una relación bastante seria. Habían hablado de matrimonio y de irse a vivir juntos, porque además Dominique estaba embarazada de 3 meses, algo que para su padre era un motivo de orgullo y felicidad. La versión de Jean-Claude, el novio de Dominique, era sencilla y repetitiva. Afirmaba que la noche anterior a la desaparición había dormido con Dominique en un hotel.
El domingo, hacia las 2 de la tarde, la dejó en la estación de metro de La Rose para que diera una vuelta antes de unirse a la barbacoa familiar. Él, por su parte, fue a casa de su madre para celebrar el cumpleaños de su hermano pequeño. Desde entonces, aseguraba, no había vuelto a saber de ella. Pero esta historia no convencía del todo a Manuel. Dominique nunca iba a ese barrio, y menos un domingo, cuando estaba todo cerrado. No le gustaba la ciudad, evitaba el metro y la zona de La Rosée quedaba lejos del rancho. Lo que contaba Dulery no tenía sentido. A juicio del padre, él era el único que sabía realmente de dónde había salido Dominique y qué le había ocurrido. Pero Jean-Claude Dulery no decía más que lo que os he contado. El comportamiento de su novio tras la desaparición tampoco ayudaba. Jean-Claude no mostraba una preocupación visible a pesar de que su pareja, que estaba embarazada, estaba desaparecida. Según personas de su entorno, parecía haber pasado página rápidamente e incluso se dejó ver con otras mujeres. Esto a la semana de que desapareciera Dominique. Sí que pasó página rápido este hombre, ¿eh? Y para colmo, desde el día en que Dominique desapareció, Manuel, el padre, solo había hablado una vez con Jean-Claude. Después, él evitó cualquier tipo de contacto. Ante esa actitud tan extraña, Manuel decidió actuar. Con la ayuda de Liliane, una amiga de Dominique, organizó un encuentro trampa. Liliane invitó a Jean-Claude a su casa y mientras conversaban, Manuel se escondió en la planta superior escuchando la conversación. Durante la charla, Jean-Claude respondió con evasiva sin mostrar interés ni inquietud, y aquella frialdad indignó muchísimo a Manuel. Incapaz de contenerse, bajó las escaleras y se enfrentó a él. Hubo un forcejeo y Manuel llegó a empuñar un arma. No era una amenaza vacía, realmente hubo un inicio de acción, aunque no se consumó, porque Jean-Claude se marchó corriendo. Poco después, Jean-Claude acudió a la gendarmería para denunciar que Manuel había intentado acabar con él. Y esta denuncia sí que fue tomada en serio. O sea, una mujer desaparece sin decir absolutamente nada a nadie y pasan de todo. Y el padre de esta chica desaparecida amenaza a alguien que piensa que puede saber más sobre dónde está su hija y esta sí se toma en serio. Bueno, pues todo muy bien. A la mañana siguiente, una patrulla llegó a la finca de los Ortiz, registraron la propiedad, revisaron cada rincón y finalmente Manuel admitió que sí, que era verdad lo que había contado Jean-Claude y entregó el arma, que resultó ser de plástico. Los gendarmes se quedaron bastante estupefactos al ver que se trataba de un arma de plástico bastante burda, que no daba el pego en absoluto, y fue así como Manuel logró convencer a los agentes de que la desaparición de su hija no era normal, que era una cosa muy, muy anómala. Así que esta vez sí presentó una denuncia por desaparición y ahora sí se abrió una investigación formal sobre la desaparición de Dominique. Pero vamos, que haya tenido que pasar esto para que abran la investigación, tela, ¿eh? El caso quedó bajo la dirección del teniente Gilles Rey. A partir de los datos facilitados por Manuel, se reconstruyó el último día en que Dominique fue vista con vida. En este último día, Dominique siempre estuvo acompañada de su novio Jean-Claude Dulery. El análisis de las llamadas telefónicas reveló que Jean-Claude había mentido sobre su itinerario. El personal del hotel, donde recordad que estuvieron juntos, se supone, la última noche. Bueno, pues el personal del hotel confirmó que Dominique había llegado sola a las 7 de la tarde, mientras que él lo hizo de madrugada sobre la 1. Jean-Claude se marchó a las 3 y ella a las 5, cuando él había dicho que habían estado juntos todo el tiempo. También se destapó que la supuesta celebración familiar, ese cumpleaños del hermano menor de Jean-Claude, al que había acudido después de dejar a Dominique en el metro de La Rosée, pues también era una pantomima. Era una celebración ficticia que la madre había organizado con el objetivo de que su hijo tuviera una coartada. Durante el registro de la casa se encontraron fotografías contradictorias y al final, preguntando al hermano y entre unas cosas y otras, sacaron que esa celebración era completamente mentira. Y así fue como el 12 de abril, casi 3 semanas después de la desaparición de Dominique, Jean-Claude y su madre Georgette fueron detenidos. En los interrogatorios él reaccionó a las contradicciones que había estado contando con silencios, con la cabeza entre las manos, mirando hacia otro lado y evitando responder.
mientras que ella no aportó ni un solo detalle que permitiera avanzar en la investigación. La ley, al igual que ocurre en España, limitaba la detención a 48 horas, así que ambos quedaron en libertad porque no pudieron encontrar más pruebas que las circunstanciales y aunque les pusieron bajo vigilancia, no consiguieron sacar absolutamente nada de ahí. Los investigadores entonces sí comenzaron a examinar el pasado de Jean-Claude y así fue como supieron que Dominique no había sido la primera pareja seria que había tenido Jean-Claude. Antes había mantenido una relación de 2 años con Virginie, una mujer que le describió como atento, generoso y galante, pero con una vida muy marcada y muy ligada a la de su madre. Virginie confesó que no se comprometió con él porque temía la influencia y el carácter de Georgette, conocida en Château-Gontier, donde vivían, por sus gritos, insultos y amenazas. Un episodio en particular quedó grabado en la memoria de Virginie una Navidad que había pasado la noche en casa de los Dulery. Cuando se levantó, escuchó a Georgette criticarla muy duramente en el salón. Así que decidió marcharse discretamente, pero en ese momento Jean-Claude le bloqueó la salida. Al parecer, Jean-Claude la agarró por el brazo, se la llevó hasta donde estaba su madre y le dijo: «Ya he elegido, voy a vivir con ella». Y acto seguido se dio un cabezazo contra una puerta, se abrió la ceja y le dijo a la madre: «Si alguna vez te atreves a interponerte en esta relación o intentas decidir por nosotros, la que sangrarás serás tú». Qué majete el tío, oye. Los gendarmes comprobaron que en casa de los Dulery el temperamento de todos era muy explosivo. Aquella Navidad en familia había terminado en desastre y cuando Virginie salió llorando, Jean-Claude no hizo nada por reconfortarla. La conocía bien y quizá por eso permaneció impasible. Desde la terraza hasta la calle, cuenta Virginie que Georgette la insultó sin descanso con palabras durísimas y muy, muy groseras. Aún así, Jean-Claude y Virginie decidieron vivir juntos, pero Georgette no se rindió. Comenzó a acosarla por teléfono. «O él o yo, si estás con mi hijo, no me tendrás a mí». No sé, esta señora estaba fatal. Le decía cosas como: «No te atrevas jamás a quedarte embarazada de mi hijo porque te mato». Para los investigadores no quedaba duda de que madre e hijo mantenían una relación muy intensa, casi enfermiza, y que Georgette era perfectamente capaz de hostigar a las parejas de Jean-Claude. Esta madre me recuerda muchísimo a la de un caso que he subido hace nada al canal y que yo estoy segura que todos sabéis de quién estoy hablando. Bueno, de todas formas voy a dejar el vídeo enlazado en la cajita de información. Para los investigadores no quedaba duda de que madre e hijo mantenían una relación intensa y que Georgette era perfectamente capaz de hacer cualquier cosa por salvar esa relación con su hijo. En Château-Gontier, donde vivía la familia Dulery, todos conocían a esta mujer que era madre de 5 hijos, fruto de 3 relaciones diferentes, con un carácter muy fuerte y un temperamento que no permitía que nadie la pisara. Durante la investigación, los gendarmes descubrieron un dato inquietante, y es que su primer marido había muerto en circunstancias muy, muy sospechosas. Georgette se había casado en 1966 con Charles Dulery, con el que había tenido 2 hijos, uno de ellos era Jean-Claude. Charles Dulery era panadero, trabajaba de noche y dormía de día. El 12 de enero de 1981, con tan solo 39 años, apareció muerto en la cama. La edad y la forma repentina en la que había fallecido llamaron la atención del fiscal de Marsella, que ordenó una investigación y una autopsia. En su declaración, Georgette aseguró que su marido llevaba varios días con dolores de estómago, algo que corroboró el dueño de la panadería. La autopsia reveló una hemorragia intestinal que podía deberse a la ingesta de anticoagulantes, pero ni en la sangre ni en los órganos de Charles encontraron resto de estos medicamentos. El único que expresó abiertamente sus sospechas fue el hermano de Charles, es decir, el tío de Jean-Claude y el cuñado de Georgette, convencido de que su hermano no había fallecido de manera natural, y llegó a decirle a los gendarmes que creía que había sido envenenado por su mujer. Relató que pocos días antes de fallecer, Charles estaba tan desorientado que ni siquiera le reconoció. Pese a todo, la ciencia forense no encontró pruebas concluyentes. El caso no tuvo más remedio que cerrarse como muerte natural y la justicia concedió a Georgette un sobreseimiento, quedando legalmente absuelta.
Jean-Claude tenía solo 11 años cuando murió su padre y desde entonces asumió junto a la madre el papel de cabeza de familia. La relación entre madre e hijo era tan estrecha que algunas veces rozaba lo inapropiado, parecían más una pareja que una madre y un hijo. Y además es que Georgette siempre intentaba relegar a cualquier otra mujer que apareciera en la vida de Jean-Claude a un segundo plano. Y aunque Jean-Claude no tenía antecedentes graves, solo pequeñas infracciones por hurtos menores, heredó el temperamento impulsivo de su madre. Durante la investigación, los gendarmes se enteraron de que había tenido un incidente bastante violento con su hermana pequeña, llegando incluso a clavarle un cuchillo en el muslo durante una disputa, aunque la hermana nunca le denunció. Y si os preguntáis si Dominique le caía bien a Georgette, pues evidentemente no. La tensión entre ellas era conocida, la había escuchado todo el pueblo, y Dominique incluso había llegado a decirle a un amigo de su padre que la madre de su novio la acosaba, la insultaba y la acusaba de querer aprovecharse económicamente de él. Incluso había recibido amenazas como la de impedir que tuviera un hijo con Jean-Claude. Dominique había pensado en denunciar, pero finalmente no lo hizo. Casi un año después de la desaparición, el 27 de febrero de 2002, Jean-Claude Dulery y su madre fueron detenidos nuevamente. Esta vez él ofreció otro relato un poquito más cercano a los hechos, o eso pensaba la gendarmería, aunque siguió cayendo en contradicciones. Ante las preguntas más delicadas, él siempre optaba por el silencio, y su madre se limitaba a decir lo mismo que su hijo simplemente para protegerlo. El teniente Gilles Rey, que como os digo era el que estaba a cargo de la investigación, estaba convencido de que Jean-Claude había hecho desaparecer a Dominique solo y que el papel de Georgette se limitaba a construirle una coartada. El registro de llamadas telefónicas, más de 50 intercambios entre ambos, demostraba que no estaban juntos en el momento clave. El 28 de febrero de 2002, ambos fueron imputados por secuestro y detención ilegal y encarcelados. Sin embargo, 4 meses después, al no haberse reunido pruebas sólidas, tuvieron que dejarlos de nuevo en libertad. Jean-Claude retomó su vida sin dificultad porque su antiguo jefe, un empresario de la construcción llamado Robert Faure, lo readmitió como albañil y lo trató como un miembro más de la familia, invitándole incluso a las celebraciones familiares, como si este hombre no hubiera hecho nada, ni hubiera estado detenido, ni hubiera sido sospechoso de un secuestro y una detención ilegal y de hacer desaparecer a su novia embarazada. Y para colmo, Jean-Claude no solo retomó la vida que tenía antes de su detención, sino que lo hizo con una cierta holgura económica porque había tenido un accidente de moto y le dieron una indemnización de 60.000 euros. Y con ese dinero se compró un apartamento, un Porsche de segunda mano y comenzó a gastar a lo loco. Sí que daban de sí 60.000 euros en aquella época, ¿eh? También os digo que, aunque dieran de sí 60.000 euros, realmente lo he metido en la calculadora de inflación y me dice que equivaldrían a unos 90.000 euros a día de hoy. Así que se compró un apartamento, pero debió ser una caja de cerillas. Y el Porsche debía tener más años que la tos, porque si no, no entiendo que le diera tanto de sí, pero bueno. El caso es que el hombre se dejaba ver en fiestas, en discotecas, iba de conquistador por la vida e incluso los vecinos del barrio le consideraban una especie de fanfarrón impenitente que bastante inaguantable. Además, tenía, por lo visto, un archivador en el que guardaba fotos y cartas de las mujeres con las que había estado y las tenía como clasificadas. Madre mía, qué asco. Pero lo más llamativo es que en este archivador no estaba Dominique Ortiz. Sí estaba Virgin, pero Dominique no estaba en el álbum. Al parecer la había borrado completamente de su vida. La gendarmería, en cambio, no la había olvidado. Seguían buscando su cuerpo, aunque la tarea era inmensa. Porque la gendarmería estaba convencida de que Dominique no había desaparecido, sino que habían acabado con ella. Así que la gendarmería buscó por toda la costa, pero una costa muy, muy escarpada. Se exploraron antiguas minas cerca del domicilio de Dominique, se rastrearon canales y los sifones de la red de aguas de Provenza
e incluso zonas donde podría haber quedado sumergido un cuerpo y se podía haber quedado atrapado en el fondo del mar. Pero todas esas búsquedas resultaron infructuosas. Desesperado, Manuel, el padre de Dominique, ofreció una recompensa a quien aportara información nueva. Él mismo repartió carteles en el metro de La Rosée, pero sin encontrar respuesta. Y así fueron pasando los años sin un solo avance en la investigación, a pesar del empeño de la fiscalía y la policía, que todavía les tenía controlados, tanto a Jean-Claude como a su madre, pero no lograron sacar nada en claro. Mientras tanto, Jean-Claude había estrechado su amistad con la familia Fauré. Recordad, la que le había contratado cuando salió de la cárcel la primera vez. Y había hecho migas especialmente con uno de los hijos de su jefe, que se llamaba Jean-Pierre. También se había hecho muy amigo de la mujer de Jean-Pierre, que se llamaba Beatriz, y de su hija Angélique. Cuando les iba a visitar a casa siempre les llevaba algún detalle, como una botella de vino, una tarta, flores. Incluso en el coche siempre llevaba alguna botellita de licor extra por si acaso. Y hacía regalos no solo a Beatriz y Angélique, sino también a los padres y a los abuelos. Poco a poco, Jean-Claude pasó a ser tratado como un miembro más de la familia. Pero esa cercanía en realidad ocultaba una relación mucho más íntima, porque Jean-Claude se había convertido en el amante de Beatriz. Al parecer, Jean-Claude había tenido bastante que ver en el deterioro previo de la relación de la pareja. A Jean-Pierre no hacía más que instigarle para que bebiera, y a Beatriz le decía que su marido era un borracho, mientras que a Jean-Pierre le decía que su mujer era insoportable y que no hacía más que manipularle y que solamente estaba con él por su dinero. Las peleas en la pareja se hicieron insoportables y Angélique, la hija de la pareja, no hacía más que presenciar este intercambio de gritos que tenían los padres continuamente. Y así llegamos a mediados de marzo de 2005, cuando la convivencia alcanzó un punto de no retorno. El día 16, Jean-Pierre Fauré desapareció. Beatriz le dijo a su hija que se había marchado con unos amigos, pero Angélique no le creyó porque su padre estaba convaleciente de un accidente laboral y apenas salía de casa. Además, las explicaciones que estaba dando su madre eran no solo erráticas, sino bastante increíbles. En un momento decía que había salido y en otros decía que no volvería, en otros que se había caído. Bueno, al parecer decía cosas extrañísimas. Así que Angélique, convencida de que algo terrible había ocurrido y que su madre lo sabía, empezó a interrogarla cada vez que podía. Por otra parte, Beatriz estaba siempre arreglada e impoluta. Pasaba ampliamente de que su marido se hubiera ido, y el colmo para Angélique es que Jean-Claude estaba todo el día en su casa y se había instalado allí como si fuera el dueño y señor de la propiedad. Así que, indignadísima, fue a hablar con su abuelo, el padre de Jean-Pierre, a decirle que iba a ir a la gendarmería a presentar una denuncia. Y así fue como el 31 de marzo de 2005 Angélique se presentó ante el teniente Gilles Rey y le dijo sin rodeos que estaba convencida de que Jean-Claude Duléry había acabado con su padre. Para Gilles Rey aquello era una oportunidad de oro para poder implicar por fin a Jean-Claude Duléry en algo. Así que puso la investigación en marcha de inmediato, estableció vigilancias sobre la casa de Beatriz y, claro, por supuesto comprobó que Jean-Claude estaba viviendo allí y que estaba ocupando el lugar de Jean-Pierre. Y además intervino los teléfonos. Las conversaciones evidentemente demostraban que eran pareja. Y paralelamente los gendarmes rastrearon la pista de un vehículo que había aparecido calcinado en Sanary-sur-Mer, cuyo propietario explicó que había vendido a Jean-Pierre Fauré. Cuando fueron a hablar con el hombre que en teoría había vendido este coche al padre de Angélique, resultó que ese no era el Jean-Pierre Fauré que él conocía. Y le enseñaron fotos entonces de Jean-Claude Duléry y resultó que sí, que ese era el hombre al que le había vendido el coche. Cuando inspeccionaron el coche, que se había quemado más a fondo, encontraron una toalla con manchas de sangre de la que lograron rescatar el ADN, y estas pruebas demostraron que las sospechas de Angélique
estaban respaldadas por una prueba forense porque esta sangre pertenecía a Jean-Pierre Fauré. Y esto lo que demostraba claramente, como decía Angélique, es que Jean-Pierre estaba muerto. Así que 3 semanas después de la desaparición, los gendarmes arrestaron a Beatriz y a su amante. El 6 de abril de 2005, Beatriz fue puesta bajo custodia policial para ser interrogada. Aseguró que estaba en trámites de divorcio y que su marido había comprado un coche antes de marcharse del domicilio familiar. Durante las primeras horas mantuvo su versión con firmeza, aunque en algunos momentos entró en contradicciones. Cuando los gendarmes le enseñaron todas las incoherencias, recurrió a lo que le había dicho a su hija, que el 15 de marzo había habido una discusión entre Jean-Claude y Jean-Pierre y que al llegar a casa encontró la vivienda vacía y manchas de sangre por todas partes. Nunca pronunció las palabras Jean-Claude mató a mi marido. Terminó la declaración insistiendo en que para ella, su esposo, había abandonado la casa herido, quizá ambos lo estaban, pero que no sabía nada más. Era su primera detención, pero aún así mostró bastante entereza. Probablemente había sido instruida por Jean-Claude, que ya había pasado por una situación similar y sabía cómo resistir un interrogatorio. Jean-Claude también fue interrogado y su actitud no cambió en absoluto con respecto a la primera vez que le interrogaron. Mirada baja, respuestas evasivas y un no sé, no recuerdo. Al finalizar la custodia, ambos fueron acusados formalmente de acabar con la vida de Jean-Pierre y les llevaron a la cárcel. Y esto también hizo que se reactivara un poco la investigación sobre Dominique Ortiz. Los gendarmes preguntaron a Beatriz si sabía algo y ella admitió que en una conversación durante una borrachera, Jean-Claude había presumido ante ella de que sabía cómo hacer desaparecer un cuerpo. Para los investigadores esa confidencia era la prueba de que Jean-Claude no era del todo inocente en la desaparición de Dominique. A pesar de lo mucho que los jueces presionaron a Beatriz, no lograron saber dónde estaba el cuerpo de Jean-Pierre. Así que ambos fueron enviados a juicio por la muerte de Jean-Pierre. Tras 14 meses en prisión preventiva, la sala de instrucción permitió que Beatriz obtuviera la libertad condicional. Y fue así como acudió al juicio en noviembre de 2007. Jean-Claude compareció en el banquillo detenido mientras Beatriz lo hizo por su propio pie, en libertad condicional, y entre ellos apenas se cruzaron la vista. Lo primero que hizo Beatriz cuando se puso a declarar es que quería decir la verdad por su hija y sin rodeos confesó que sabía dónde estaba el cuerpo de su marido. Y además que allí también encontrarían el cuerpo de Dominique. La sala quedó en silencio, llevaban 33 meses buscando a Jean-Pierre y 6 años buscando a Dominique, y ella afirmaba conocer el lugar exacto donde estaban los dos. Dijo que ambos cuerpos habían sido lanzados al vacío desde lo alto de Cap Canaveral, uno de los acantilados más altos de Europa. El presidente del tribunal tuvo que interrumpirla para evitar que revelara la ubicación delante del público. Jean-Claude no se cortó un pelo y se puso a gritarla en medio del tribunal que era una mentirosa compulsiva y que allí no iban a encontrar nada. Y la verdad es que muchos dudaban porque Beatriz había dado más vueltas que una campana y dado versiones infinitas sobre lo que había pasado. Pero a pesar de todo, los jueces decidieron comprobarlo. Según Beatriz, la noche del crimen, Jean-Claude arrojó los cuerpos al vacío. No estaba convencida del punto exacto, pero recordaba algunos detalles. Así que una comitiva bastante amplia, formada por jueces, gendarmes, abogados y la propia Beatriz, recorrió la zona una y otra vez y no había más que idas y venidas porque aquello todo les sonaba a lo mismo a Beatriz. Y tras 4 horas de búsqueda y no haber encontrado nada, la comitiva empezaba a pensar que esta mujer les estaba engañando nuevamente. Hasta que, pasado un rato, llegan a un sitio que Beatriz reconoce y dice aquí fue. Y entonces comienza a hablar sin parar y a explicar lo que había pasado y cuenta que aquella noche llegaron en coche hasta que el camino les dejó y a partir de ahí continuaron a pie cargando el cuerpo de Jean-Pierre hasta que ella se quedó sin fuerzas y cuando ya no podía más, Jean-Claude siguió solo, arrastró el cadáver hasta el borde y dice que ella pasó mucho miedo porque pensó que Jean-Claude incluso podía lanzarla a ella al vacío. Se aproximaron a la zona exacta
y dice que lanzaron el cuerpo por un precipicio de 400 metros. Beatriz dice que veía a Jean-Claude empujar el cuerpo hacia el borde y dejarlo rodar hasta que terminó desapareciendo. Dijo que todavía recuerda el sonido de 2 golpes secos contra las rocas. Así que la policía cogió un helicóptero y efectivamente localizaron 2 salientes que pensaron que eran los que coincidían con estos ruidos. Así fue como la policía encontró lo primero una prenda de color azul, muy similar al chándal que vestía Jean-Pierre la noche de su desaparición, y muy poco a poco empezaron a aparecer ropa, huesos, un cráneo, 2 mandíbulas. Unos huesos que los análisis confirmarían que pertenecían a 2 personas distintas, Jean-Pierre Fauré y Dominique Ortiz. Cuando le preguntaron a Beatriz que cómo había pasado todo, dijo que aquella noche ella estaba en casa de sus padres. La casa de sus padres era el apartamento contiguo al que vivía ella con Jean-Pierre. Y dice que desde allí escuchó una fortísima discusión entre su marido y Jean-Claude y que subió el volumen de la televisión para que sus padres no se alarmaran, pero que no llamó a la policía. Cuando volvió el silencio, entró en casa por la puerta de la terraza y en la penumbra del salón vio a Jean-Claude con un cuchillo en la mano. Jean-Pierre yacía boca arriba en el suelo, con un montón de sangre a su alrededor, y dice que cuando le preguntó a Jean-Claude que qué había hecho, este le dijo que mejor que no sepas nada, cuanto menos sepas, mejor para ti, dice que le dijo. Y que añadió, vamos a deshacernos del cuerpo y tú te vienes conmigo. Si te dejo aquí vas a llamar a la policía y eso no puede pasar. Luego metieron el cuerpo de Jean-Pierre en el coche este que habían comprado, que condujeron hasta el acantilado, que se deshicieron del cuchillo por el camino y luego tiraron el cuerpo donde Beatriz había dicho, y que durante los días siguientes limpiaron el apartamento e incluso Jean-Claude pintó las paredes para borrar cualquier resto de sangre. Las pruebas forenses corroboraron lo que había dicho Beatriz y también corroboraron que Dominique había fallecido de la misma manera que Jean-Pierre, con heridas de cuchillo. La fiscalía reconstruye los hechos y Beatriz, por lo visto, actuó como una actriz consumada, mientras que Jean-Claude, para variar, no abrió la boca. Al parecer, Beatriz llora, gesticula, se dirige a los presentes, parece que está en una obra de teatro. Hasta que Jean-Claude se cansa y le dice que solo está contando mentiras y que la verdad va a salir a la luz. Dice, y esto lo vas a pagar algún día, estés donde estés. Con la aparición de los cuerpos y todos los datos, claro, el juicio tuvo que retrasarse hasta que el 15 de septiembre de 2008, después de 10 meses de suspensión, Jean-Claude fue condenado a 30 años de prisión y Beatriz, a la que consideraron cooperadora necesaria, a 20 años de cárcel. Por supuesto, Jean-Claude apeló y en el nuevo juicio fueron un poco más clementes con él y le condenaron a 25 años de reclusión. Pero esto no era todo, claro. Jean-Claude aún tenía que enfrentar el juicio por la muerte de Dominique Ortiz. Como en la muerte de Jean-Pierre, por supuesto, él se declaró inocentísimo. No tenía absolutamente nada que ver con nada. La que sí se libró de este juicio fue Georgette, la madre de Jean-Claude, que había fallecido 5 años antes. El juicio por la muerte de Dominique terminó una vez más sin que Dulery aportara nuevas explicaciones. El fiscal pedía 30 años para él, pero la condena quedó en 20. En Francia las penas no se suman, sino que se cumple la mayor. Así que Jean-Claude Dulery quedó con una condena única de 25 años de prisión por el asesinato de Jean-Pierre Fauré, mientras que el homicidio de Dominique y de su hijo nonato pues no tuvo más condena. Esto es algo que me indigna bastante porque tela, ¿eh? Solo 20 años por lo que le hizo a Dominique y a su bebé. Es increíble. La parte buena entre comillas de la historia es que la justicia no ha terminado con él. Beatriz dijo que la lista de víctimas de Jean-Claude era mucho más larga de lo que nadie sospechaba. Y mientras cumple condena, están hurgando en su pasado a ver si son capaces de encontrar algo más. De momento no lo han encontrado, pero siguen en ello.
Y me imagino que ya sabréis quién es el personaje español en esta historia, es Manuel Ortiz, el padre de Dominique, que tuvo una vida bastante horrible después de la desaparición de su hija. Cayó en depresión, en alcoholismo, logró salir gracias al apoyo de la familia, pero el hombre lo pasó fatal, estaba completamente obsesionado por su hija, conducía el coche como un loco solamente mirando a ver si reconocía el rostro de su hija por algún sitio. Imprimió carteles, como no os podéis imaginar, incluso llegó a vender un caballo para poder financiar esto. Y para colmo de todo, sufrió un infierno para poder enterrar a su hija porque los restos de Dominique estaban repartidos por no sé cuántos institutos anatómicos, fiscalías y un montón de sitios. En muchos de ellos le dijeron que era como un puzzle intentar reconstruir y separar los huesos de uno de otro, y tardaron una eternidad en devolverle a su hija para poder enterrarla. Pero bueno, finalmente lo consiguió. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Un caso tristísimo, un caso horrible, un caso francés nuevamente súper interesante. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, decidme si lo conocíais. Y bueno, ya sabéis que como subo vídeo todos los viernes, pues hasta la semana que viene.